sombra, nada más. Escuchar eso un día, esos de verano espantosos, de 45 grados, uno al sol, y escuchar la palabra sombra, es refrigerante, es buenísimo, decimos, eso es lo que yo quiero. Pero cuando digo sombra nada más y me refiero a mi realidad existencial, o sea, a todos mis logros, todos mis trabajos, todos mis esfuerzos, todos los años de crecimiento, desarrollo, los veo y digo, sombra nada más, eso es un poco decepcionante, eso es un poco desalentador, pero hay vidas de hombres y posiblemente capaz que debemos tener cuidado de las nuestras mismas, no sean solamente una sombra que existió en algún punto del tiempo y nada más, una sombra nada más. Dice Eclesiastés en nuestro estudio que estamos teniendo, vamos a buscar ahí en Eclesiastés capítulo 6. Son muy buenos los análisis sobre la vida que hace el predicador en esta vista horizontal, en base a la sabiduría del hombre, el análisis que hace del hombre mismo. Y hoy tocamos este punto, vidas como sombra. Nada más dice Eclesiastés 6:12, allí al final dice, los cuales... O todo el versículo dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. ¿Será que nuestra vida pasará solamente como una sombra sobre este mundo? ¿O seremos capaces de dejar una huella o algo de valor, algo sustancial también aquí? Habíamos visto en los capítulos 4 y capítulo 5 las formas en las cuales defraudamos nuestra alma, en nuestros intereses, en nuestros objetivos, nuestras proyecciones, y aún con la propia religión podemos estar defraudando el alma. Pero vamos a ver esto de las sombras. ¿Cómo hacer que nuestra vida no sea solamente una sombra que pasa en los años de la misma eternidad? Vamos a ver el capítulo 5, vamos a comenzar a leer capítulo 5, versículos 8 en adelante. En primer lugar, facultados para vivir. Facultados para vivir. Dice el versículo 8 en adelante. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y aún uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo será sujeto a los campos. El que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes,
y le da también facultad para que coma de ella y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hasta ahí la lectura. Facultados para vivir. Podríamos decir que todos los que vivimos sabemos vivir, porque por algo vivimos. Eso no es lo que se refiere aquí. Algunos dicen, bueno, la vida me ha enseñado mucho. Eso tampoco es correcto. La vida no nos enseña. En el transcurso de nuestra vida vamos aprendiendo cosas, pero no es que la vida nos enseñe, sino que vamos acumulando conocimiento o sabiduría, o no, o más necedad, a veces acumulamos en lugar de más sabiduría. Pero ¿qué es saber vivir realmente? Es encontrar el verdadero bien y propósito de nuestra vida y de nuestra existencia. Eso es saber vivir o tener la facultad para poder vivir. No tiene nada que ver con aquello de pasarla bien, de darse, como dicen algunos, la gran vida. Eso no es saber vivir en realidad. Dice el versículo 15... Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, siéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Si bien todos nos vamos en la misma condición, no el mismo destino, pero recuerde que el análisis del predicador no es analizar la eternidad, sino en el plano horizontal nada más. Por eso no toma en cuenta los aspectos de la eternidad cuando habla. Dice, todos tenemos el mismo destino. O sea, el que se gozó aparentemente de esa vida, el que tuvo mucho, el que tuvo poco, dice, todos van al mismo lugar. Y no hay diferencias. El tiempo de nuestra trayectoria aquí nos encuentra a todos de la misma manera. ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia entonces? ¿Qué es lo que va a intentar analizar el predicador? Es el tener o no tener la facultad para vivir en aquello que realmente es lo bueno para nosotros. Ahí está la diferencia. Dice en el versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Se puede trabajar muchísimo y es bueno eso porque hemos visto que el trabajo es parte de lo que Dios nos ha dado, las capacidades que Dios nos ha dado, pero algo que tiene el hombre en la eternidad en su corazón es que lo incierto del día de mañana de alguna manera genera ansiedad y carga en el que tiene y en el que no tiene. O sea, todos miramos hacia adelante siempre con alguna expectativa de qué será o qué no será, y algunos se llenan con más oscuridad o menos oscuridad en base a el conocimiento o no conocimiento que tengan de Dios. Pero mal que bien, siempre hay un poco de ansiedad. Y esa ansiedad produce un dolor que a veces no es físico, pero sí es un dolor que del afán y la preocupación de qué va a pasar. A veces ni siquiera es mañana, a veces qué va a pasar al mediodía o esta tarde mismo, qué va a ser de nuestra vida. Pero andar en tinieblas. Pensaba en esto y pensaba en una manera en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, cuando dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Todos los que no conocen a Dios ya de por sí viven en tinieblas espirituales. Pero no es a eso lo que se está refiriendo Eclesiastés, pero sí tiene algo que ver, porque parte de la cortina que usa el enemigo de las almas para que no veamos la gloria de Dios en Jesucristo es el mundo material. Esa es su cortina, es todo aquello que nos rodea y que nos exige todos los días, todo lo temporal, está continuamente tapando la luz de lo eterno para que vivamos en la sombra y al mismo tiempo nos convirtamos solamente en sombras. Entonces no vale la pena esforzarse, no, dice el versículo 18.
Así, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Es cierto. ¿Qué provecho tiene trabajar más, trabajar menos, esforzarse más, esforzarse menos? Hay provecho, pero ese provecho es solamente temporal. Dice, esta es su parte. O sea, el que más se esfuerce va a tener sí más beneficios, pero en el día de su vida aquí, y aún y todo no sabe cuántos son esos días, aún y todo no sabe cuánto va a poder disfrutar de todo ello, pero algo es cierto, esa es su parte. No tiene nada más, solamente lo que logró conseguir. Dice el versículo 19, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Hay un extra y un plus, que es algo que solamente Dios puede dar, que es la facultad para vivir en aquello que conseguimos o tenemos. No es solamente tenerlo y permitir con eso que mi cuerpo siga moviéndose y siga cubriéndose y siga estando en alguna manera tranquilo. No solamente eso eso es vivir. Eso lo hacen las plantas y nos afanan. Ellas simplemente se desarrollan y toman los nutrientes que tienen a mano y nada más. Es imposible que creamos coherente considerar nuestra vida como eso nada más. Pero ¿cuánta gente hay que lo hace? Que mira su desarrollo y dice, bueno, voy a estudiar esto, voy a trabajar en esto, voy a casar aquello, voy a ver si puedo casar terreno, la propiedad y tal, tener hijos, nietos. Y uno dice, ¿y después qué? Ya, después me jubilo, y después, y me muero, y después, no sé. O sea, ¿y para qué hice todo eso? Solamente me desarrollé como se desarrolla una planta y no hubo mayor objetivo ni visión de vida. Eso es alguien que no tiene facultad para vivir. Solamente desarrolla su organismo vivo. Dice el versículo 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y ahí está la diferencia con aquel al cual Dios le da facultad para vivir. El versículo 20 dice, no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Qué significa eso? No se acordará mucho. No es que sufra de amnesia, pues entonces todos estamos con esa facultad para vivir porque no nos acordamos mucho de las cosas, especialmente cuando llegan estos años. Pero cuando dice mucho, es decir que tiene, sí, memoria, tiene recuerdo, pero no vive en los recuerdos. No vive en lo que ha transcurrido. No vive ni en lo bueno ni en lo malo. Significa que su corazón no ha echado raíces en las cosas que ha ido desarrollando en este mundo. No se acordará mucho de todo eso. Es uno que no ha ocupado su corazón, su visión en aquello que le rodea, en aquello que puede hacer con sus manos. No desmarquen aquí, pero les voy a leer un par de versículos de ejemplos de esos. En Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versículo 15, dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. No estaban pensando en la tierra, ni en el lugar de aquel de donde salieron, ni en el tiempo antiguo, porque estaban simplemente mirando hacia adelante, hacia lo que Dios estaba preparando para ellos.
Eso le llevó a tener una forma de expresión de vida diferente a los de su tiempo. Tan diferente fueron las expresiones de sus hechos que son considerados en este capítulo de los héroes de la fe. Aquellos que hicieron una diferencia y mostraron otra facultad de vida más allá de sus propios cuerpos. ¿Cuál es esa facultad de vida? No es lujos, no es comodidad, dice por ejemplo el versículo 36, dice, otros experimentaron vitupendios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tuvieron una facultad para vivir que va más allá del goce de los placeres temporales. Cuando uno dice, cuando la gente dice esto es vivir, ¿en qué piensa? En los placeres temporales, en el reposo del cuerpo, en la despreocupación. Pero el concepto que Dios tiene de la vida es muy diferente al del hombre natural. Y estos hombres facultados para vivir, vivieron experiencias que nosotros diríamos, no, paso, no las quiero. Aserrados, maltratados, errantes, escondiéndose de aquí para allá. Pero tuvieron una capacidad de gozarse en Dios. Como decía ahí en Eclesiastés, Dios llenó de alegría sus corazones. Y eso fue independientemente de lo que estaba pasando con sus cuerpos sobre la tierra, su presente temporal. Eso es estar facultados para vivir. Lo que hay en nuestros corazones que Dios ha puesto. La alegría y el gozo de considerarle a Él en nuestros caminos y hacer su voluntad. Nosotros podemos pasar a veces al lado de una gran mansión con todas las comodidades que se les pueda ocurrir a todos. Algunos hacen el chiste de eso y uno se hace tanto la cabeza con eso. La mansión que tiene 2 entradas y piscina al fondo. No, es una broma. Que hasta se le ilustra en su propia cabeza. Pero vemos todo eso y decimos, eso sí que es vivir. No era pasado a veces ese concepto, pero bueno, Dios tiene otros conceptos. Dios tiene otro concepto de lo que es verdaderamente saber, vivir o tener una buena vida. Una buena vida. A veces cuando uno ha tenido esa facultad para vivir de parte de Dios, ¿no? Realmente aprende a mirar de una forma diferente sus propios proyectos o las cosas que le están llegando a su vida, porque sin importar lo que esté sucediendo, hay alegría en su corazón. Y a veces es inexplicable esa alegría, pero lo hay, y eso es saber vivir. Ahí en el mismo pasaje que les había citado hoy de 2 Corintios 4, pero en los siguientes versículos, se los voy a leer, 2 Corintios 4, 16. Pablo hablaba de estas cosas y decía, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la experiencia del apóstol Pablo que dice, nuestro hombre exterior se va desgastando.
Y el final es como decía Eclesiastés, todos terminan de la misma manera, haya tenido mucho o haya tenido poco. Todos volvemos simplemente al polvo. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿cómo voy a estar mirando o desmayándome en el sentido de decir, ¡ay, pobre de mí, lo que sea! Porque este hombre exterior se me va desgastando. Dice, no, esto no es lo que está sucediendo en mi vida. Por el contrario, encuentro que aprendo desde dentro, o sea, desde el hombre interior, a renovarme todos los días. Y esa es la facultad que encontraba el apóstol Pablo. No encontraba facultad para esquivar los azotes o las cárceles o los apedreamientos. Encontraba facultad para vivir con esas cosas, mirando y gozándose en Dios en todo momento. Pablo miraba las cosas del presente, las cosas relativas a su cuerpo, y decían, no ameritan mayor atención que aquello que le permite seguir existiendo. ¿Qué digo con eso? ¿Qué es lo que nos permite seguir existiendo? Sigo respirando, comiendo lo que puedo, bebiendo agua. O sea, dice, mi cuerpo no necesita mayor atención que aquello que necesita para seguir existiendo, porque mi vida real, o sea, la facultad que tengo para vivir, es realmente encontrar el propósito que Dios me ha dado. En el caso del apóstol Pablo era predicar el evangelio a los gentiles. Es más, en el mismo versículo 7 dice, hace la ilustración, dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuál es la facultad que encontraba el apóstol Pablo en su vida? Dice, bueno, tengo dos opciones. Ocuparme en el barro, o sea, en esto que veo, en el placer temporal, y eso sería solamente una vida sombra, que llamaba Eclesiastés. Una vida que solamente para la vanidad, porque todo eso se termina, por eso le llama vanidad. Entonces mi vida fue una sombra. O, dice el apóstol Pablo, tengo esta otra opción, que es la que hemos elegido nosotros. Dice, a pesar de todo eso, dice, en mi vida lo importante es que se manifieste la vida del Señor Jesucristo. El Señor es luz. Nosotros somos llamados a ser sal y ser luz, no una sombra. El mundo está lleno de sombras que simplemente se desarrollan y con los años desaparecen y nada más. Vivieron para sí mismos o para las cosas terrenales. Pero dice el apóstol Pablo, vamos a ser diferentes. Vamos a permitir que en nuestra vida se manifieste la vida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo hago eso? Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. La verdadera facultad para vivir la vida es aprender a mirar las cosas que no se pueden ver. Eso es tener la verdadera facultad para vivir nuestra vida. Con lo que tengamos, sea mucho o sea poco, que no está mal intentar mejorar esas cosas, pero como decía Eclesiastés, ese va a ser tu vida y tu parte, pero no es necesariamente la verdadera vida. La verdadera vida es aprender a mirar las cosas que no se ven y que Cristo comience a manifestarse en nosotros. En cierta ocasión Jesús estaba con la samaritana, recuerdan el caso, y le habla así de sus pecados, su problema, de la adoración. Llegan los discípulos que habían ido a comprar comida, le traen la comida y Jesús les dice, yo tengo otra comida que comer
que es hacer la voluntad del que me ha enviado. Los discípulos podían mirar, si pero es que no tiene hambre. Ellos estaban re hambrientos y dicen, vos también tenés que tener hambre. ¿Cómo es posible? Y Jesús le dice, bueno, hay dos formas realmente de mirar la vida. O sea, preocuparnos por el barro, por el vaso de barro primero, o preocuparnos primero de las cosas que no se ven. Jesús dice, yo me ocupo primero de las cosas que no se ven, que es la necesidad de esas almas, la necesidad espiritual que estaba teniendo aquella mujer samaritana. Entonces acomodaba las cosas en su orden. Que no tenía hambre Jesús, claro que sí, pero como decía Eclesiastés, no se acordará mucho de esas cosas porque habrá otra cosa en su corazón que es la alegría de hacer lo que Dios quiere. A veces nosotros tenemos ese problema. Nos estamos acordando demasiado de nosotros mismos. Nos acordamos demasiado de nuestros cuerpos, de nuestro estómago, de nuestros deseos, de nuestros placeres, de nuestros deleites. Y nos privamos de tener alegría real en nuestros corazones. Lo que ocupa nuestro corazón termina siendo en alguna manera lo que nos da la capacidad para vivir. Si nuestro corazón lo ocupa el Señor y las cosas eternas, encontramos una capacidad diferente para vivir sobre el presente. Mas si nuestro corazón lo ocupa solamente el presente y nuestro bien aquí, encontramos que solamente somos parte de cosas que desaparecen. Somos solamente una sombra. No vamos a negar que vamos a encontrar etapas en nuestra vida o días en los cuales nos van a suceder hechos que nos dejen aturdidos. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasa? Y nuestra cabeza y nuestros pensamientos empiezan a darle vueltas al asunto y a revolverse todas las cosas. En esos momentos, perdemos la facultad para vivir. Perdemos la facultad para vivir en alguna manera, porque perdemos ese gozo y alegría del Señor en nuestros corazones y la capacidad de mirar hacia adelante. Nos quedamos acordándonos mucho de lo que hay atrás, o de lo que vivimos, o de las cosas terrestres nada más. O pasan los años y otra vez volvemos a encontrar con una persona, con un hecho, otra cosa, y recordamos todo aquello y el mal que nos hizo aquello o lo otro. Y otra vez se desmorona nuestra capacidad de vivir. Debemos aprender a vivir, si no seremos solamente sombras nada más. Dice en Hechos capítulo 16, Hechos 16, 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaban predicando allí en Filipos y de repente fueron encarcelados, fueron puestos presos, fueron azotados Pablo y Silas y echados en una cárcel? Y estaban allí en la cárcel, ¿qué estaban haciendo allí? Cantando himnos. Estaban alegres. ¿Cómo es posible eso? ¿No se acordaban de lo que había pasado? Si todavía sus heridas estaban sangrando, porque después que sale el carcelero y lo lleva para su casa, dice que le limpia las heridas, o sea, todavía sus heridas estaban sucias de la sangre.
del dolor. Pero ellos, como decía Eclesiastés, no se acordaban mucho de eso. ¿Por qué? Porque Dios había puesto otra cosa en sus corazones. Y encontraron facultad para vivir esas vidas cristianas dentro de la peor condición, con dolor en el cuerpo, los azotes, sangre corriendo todavía, sus pies en los cepos, en la cárcel de más adentro, las humedades, encontraron facultad para vivir. Ese es el testimonio que tenemos del apóstol Pablo. Encontraba gratitud en su corazón. ¿Es posible encontrar gratitud en tiempos de tribulación? Si no tenemos facultad para vivir, no vamos a encontrar gratitud en tiempos de tribulación. Pero Dios puede dar esa facultad para vivir. Debemos aprender a gozarnos en Él y mirar las cosas que no se ven. Pablo no ocupaba sus pensamientos y su corazón en el cuerpo de barro. No es que ya no importa. O sea, seguía vivo. O sea, si sigo vivo puedo seguir teniendo una buena vida para Dios. Y por eso le alabo y canto himno. Y ese era el testimonio que dejó en aquel lugar. A veces nosotros vivimos con esas memorias del pasado, memorias de los hechos que nos acontecen, que no todo es color de rosa. O sea, todos los días podemos encontrarnos con algo que choque contra nuestras realidades de la misma fe. ¿Y qué hacemos con eso? Aún las cosas positivas. Podemos centrar nuestra vida, nuestros ojos en las cosas positivas de nuestro presente. Aún eso no nos ayuda absolutamente en nada. Porque las cargamos con cosas que desaparecen. No nos carguemos con las miserias o las cosas temporales, sino dejemos que Dios cargue nuestros corazones con la alegría y el gozo de aquellas cosas que Él prepara y tiene para nosotros. Cada uno puede tener su propia cárcel, sus propios cepos o sus propios lugares oscuros, encerrado en lo de más adentro, sus propias heridas. ¿Qué hacemos con esas cosas? ¿Qué hacemos cuando eso nos llama otra vez y nos dice, mira que aquí estoy? ¿Qué hacemos? Canta himnos, gózate en el Señor. O sea, aprende a vivir la vida. Aprende a vivir la vida. Facultados para vivir la vida. No significa esa facultad no significa la capacidad de generar cosas para el presente. O sea, tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Facultados para vivir no significa ser capaces de sobresalir en este mundo de la forma que lo hace el mundo. Facultados para vivir es ser capaces de andar con los pies caminando sobre el polvo, pero con nuestros corazones elevados por encima de todas las cosas. Volviendo a Eclesiastés, allí en el versículo 13, decía, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Ahí en Eclesiastés 5:13. ¿Se pueden alcanzar muchas riquezas en esta vida? Sí, ¿por qué no? O sea, ¿es pecado eso? No, no es pecado de ninguna manera, pero esa es su parte nada más. Pero dice el predicador que lo que ha visto, dice, hay un mal doloroso que he visto, o sea, en la experiencia, en su sabiduría, en la contemplación, y capaz que sobre su propia vida, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Tal vez ese dueño se sacrificó, se esforzó, luchó y se esmeró, sudó la gota gorda para alcanzar, acumular todas esas riquezas. Pero si Dios no le da facultad para vivir la vida, dice que esas riquezas son solamente para su propio mal. ¿Por qué? Porque tal vez solamente las gasta en su propio egoísmo o en su propio orgullo. Entonces, en ese aspecto son guardadas para su propio mal. Decía en el versículo 19, asimismo,
a todo hombre, o sea, en la contrapartida, ¿no? Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, la capacidad de gozarse en gratitud delante de Dios. O sea, no es que está mal tener las riquezas, sino qué pasa en nuestro corazón cuando las tenemos. Y está ahí, creamos bancos, hemos hablado de la facultad para vivir la vida. Si no leemos el versículo que nos dice la no facultad para vivir la vida, o sea, no facultad, o sea, sin facultad para vivir. Dice en el capítulo 6, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo su trabajo, de todo, perdón, lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene, además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años, 2 veces, o sea, 2000 años, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y todo eso su deseo, y con todo eso su deseo no se sacia, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esta es vanidad y aflicción de espíritu, respecto de lo que es ya a muchos que tienen hombre, y se sabe que es hombre, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Sin facultad para vivir. Aquí está el otro caso. Vimos el hombre con riquezas y facultad para vivir. Ahora vemos al hombre con riqueza y sin facultad para vivir. A veces puede confundir un poquito eso. ¿Cómo es que dice que Dios le da riqueza, bienes, honra y no le da facultad para vivir? Eso solamente por el concepto de la cultura hebrea, en el cual se establecía que aquel que tenía riquezas, honra, bienes, era un hombre al cual Dios le había bendecido por estas cosas, y aquel que no tenía era un hombre que Dios no le había bendecido por esas cosas. Esa es solamente la apreciación horizontal, tradicional que había. Por eso lo dice acá Eclesiastés, no porque efectivamente Dios le haya dado esas cosas para no darle la facultad de vivir en ellas. Dice el versículo 3, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien. Aún esto, la longevidad, los muchos hijos, eran tradicionalmente considerados como una bendición de parte de Dios. Una persona favorecida por Dios a los ojos de los hombres, pero que dice que no ha encontrado el bien de su alma. Entonces, no tiene la facultad para vivir. Sin encontrar el bien para nuestra alma, no vamos a tener facultad para vivir. No importa ni la cantidad de años, ni 2000 años, dice acá, que uno pueda vivir, ni la cantidad de bienes, ni la cantidad de hijos que pueda acumular. No tiene facultad para vivir. Qué importante es lo que sucede en el alma.
qué importante es la atención que le damos a ese aspecto de nuestra vida. La defraudamos al alma, como veíamos el domingo pasado. Un abortivo, dice acá, aún un abortivo es mejor que él. ¿Qué es un abortivo? Algo fuera de tiempo. Pero cuando Pablo dice de él como un abortivo, se me apareció a mí, es fuera de tiempo. Fuera de tiempo generalmente se utiliza así para los nacimientos. O sea, un nacimiento anticipado fuera de tiempo se considera un abortivo. Las posibilidades de, si era muy fuera de tiempo, de vida en aquellos tiempos eran muy escasas, entonces generalmente nacían muertos, fuera de tiempo. Y dice que aún un abortivo, alguien que no llegó a ver el sol, como ese niño sin nacer, que simplemente estuvo siempre su nombre cubierto de tinieblas, dice, aún él ha sido más favorecido que el hombre que vivió 2000 años con todas las cosas, pero no encontró facultad para vivir o el bien para su alma. Dice, aún él es más favorable. ¿Por qué? Porque en la eternidad son iguales. Ya, no le sirve nada esa experiencia de 2000 años lo que haya acumulado en la eternidad, porque no encontró bien para su alma. Tiene lo mismo un alma que aquel que no llegó a ver la vida o nacer. La otra cosa que queda allí como en el tintero, pero para la observación, es como Dios dice la importancia y la realidad de la vida y del alma antes del nacimiento. Cuando un niño es engendrado, concebido en el vientre, ya tiene una vida preciosa para Dios y es un alma para Dios. Eso en contra de lo que es todo lo que es la idea del aborto, ¿no? Es tan importante como aquel que vivió 2000 años, según estos pasajes acá. Versículo 7 dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. No se sacia. El que no tiene facultad para vivir no tiene mayor perspectiva de vida que vivir para su presente. Vivir para su vaso de barro. Para aquello que simplemente, llegado el momento, no va a poder frenar que se desintegre y que vuelva al polvo, que aunque suene tétrico eso, es la realidad. Y nos gozamos entonces cuando encontramos el bien para nuestra alma. Yo me pregunto, ¿qué es aquello que ocupa nuestra atención todos los días de la vida? ¿Qué es aquello que ocupa nuestra admiración? Porque si solamente son las cosas del presente, no tenemos facultad para vivir. Nos vamos a encontrar de alguna manera desprovistos en nuestro corazón y nuestra alma de esa facultad. ¿Será que estamos siendo facultados para vivir? Como decían los ejemplos de Hebreos, como decía el apóstol Pablo en aquella cárcel. Si solamente vivimos para hacer que nuestro cuerpo siga funcionando, no tenemos nada. ¿Para qué vivimos? Jóvenes, ¿cuál es la proyección de su vida hacia adelante? ¿Solamente hacer que me desarrolle y tener una familia y tener cosas? Si solamente esta es la proyección, no tienes nada. Proyéctate más arriba, no tan abajo. Proyecta hacia la misma eternidad y encuentra cómo Dios provee esa facultad. No importa cómo se vayan a dar los caminos de tu vida, Dios te va a dar la facultad para vivir en el que te toque a ti, de la manera que sea, con mucho o con poco. Porque Dios pone alegría en el corazón, dice que esto es un don de Dios. Solamente Dios puede dar esa facultad. Y para terminar, dice los últimos versículos, habíamos visto en el versículo 10 al 11, dice, respecto a lo que es ya mucho que tiene nombre y se sabe que es
hombre. ¿Qué quiere decir eso? Sabio, rico, pobre, longevo, con muchos hijos. Nosotros podemos hacer un montón de distinciones sociales, materiales, de religiones, de lo que sea. Podemos hacer un montón de distinciones en la vida de las personas. Podemos clasificarlas de una u otra forma. Pero para Dios, todo eso que nosotros vemos, diferencias, tiene solamente un nombre. ¿Saben cuál es? Hombre. Es solamente hombre porque Dios no hace distinciones en eso. Cuando la Biblia dice de poner nombre implica ejercer autoridad. Eso es poner nombre. ¿Sabían eso? Ya desde el Génesis capítulo 2 dice que Dios le dio al hombre facultad para juzgar todas las cosas y poner nombre. O sea, el hombre le puso nombre a todas las cosas, a todos los animales, todos los seres, porque fue puesto en esa posición para señorear sobre ellos. Pero dice que el hombre tuvo un nombre puesto por Dios y le dijo Dios, y cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios le puso ese nombre, le puso nombre de hombre. ¿Y saben por qué es eso? Porque Dios gobierna sobre los hombres. Porque Dios tiene dominio eterno sobre todas las cosas y sobre todos los hombres. No hay nadie que pueda contender con Dios. No hay nadie que pueda ir a desafiar a Dios ni con muchas palabras, como dice allí. Dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? O sea, no hay nada desconocido para Dios en el hombre que le pueda sorprender en alguna manera. Y el hombre no tiene más que Dios, que a Dios. Si busca otra cosa, no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Claro que todos van a luchar sus propios razonamientos, sus propias vanidades, lo que es el bien, lo que no es el bien. Ya en Romanos hablaba de eso, que si el hombre no tuvo en cuenta a Dios, se envaneció sus razonamientos. Y aún allá con Nimrod en los tiempos antiguos, también hagámonos un nombre, o sea, nombrémonos de otra manera que no significaba justamente ser nuestro propio gobierno y que Dios no nos gobierne, o sea, tener nuestro propio nombre, no el que Dios nos ha dado. También significaba en esa línea de pensamiento. No hay nada que el hombre le pueda enseñar a Dios. Y un hombre que vive a expensas de Dios solamente es sombra. Como dice ahí, los días de su vida Él los pasa como sombra, vanidad, sin propósito real ni permanente. Fuimos creados por Dios para su gloria y para su alabanza. Si no podemos hacer eso, no somos nada. Porque no tenemos propósito real, existencial. Vidas como sombras. Yo me pregunto, ¿es mi vida una sombra? ¿Es tu vida una sombra nada más? Tal vez sí, con mucho esfuerzo, luchando y trabajando y peleando para aquí, para allá y afanándome con aquello y con lo otro para poder seguir de pie y seguir hacia adelante. Eso es loable, pero acá en la tierra nomás. Porque si no tenemos la facultad de mirar por el bien de nuestra alma, solamente seremos una sombra que pasó en los tiempos del hombre. Vamos a orar. Y continuamos el próximo domingo con este estudio en el libro de Eclesiastés. Padre, damos gracias en esta hora, Señor, por el tiempo de tu palabra, por el tiempo en que nos enseñas, Señor, que nos hablas a nuestro corazón. Permítenos abrir los ojos a aquellas cosas que no vemos habitualmente, a proyectarnos hacia lo que es verdadero, hacia lo que tú tienes para nosotros, oh Dios. Permite que nuestro corazón se regocije, se llene de alegría en tu presencia, más allá
de las cosas que podamos vivir en nuestros cuerpos, que no seamos solamente una sombra que pasa, que seamos luz, que seamos sustancia para ti, oh Dios, que manifieste la gloria de la vida de Jesucristo en nosotros. Padre, ten misericordia de nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.